compañeros y compañeras, vamos a empezar. Yo solamente voy a dar la bienvenida, daros las gracias a todas y a todos por venir además a un centro cultural que nos llena de alegría poder llevar nuestra agrupación a los centros culturales, darle vida también a sus historias municipales que son de todas y todos. Gracias por hacerlo en torno a un acontecimiento que siempre es valiente, siempre es histórico, Eduardo, porque sacar un libro nunca es fácil, es de agradecer, es importante hacer un libro que aporta pensamiento en un momento que es brutal, que es importante dar luz a esas ideas que ahora mismo están en pugna, y no solo en pugna, sino que están determinando el mundo. Lo vemos con lo que está ocurriendo con Trump y en general con lo que ocurre en todo el mundo. Así que tenemos a dos grandes politólogos que además se han conocido en el pasado y hoy también traen aquí esa relación para hablar en torno a este libro, Tribus, de Eduardo Bayón. Jorge Osma es compañero nuestro en el grupo municipal, un gran compañero, y ha propuesto este acto, así que daros las gracias a los dos, a uno por ser valiente traer un libro, traerlo a un acto también del Partido Socialista, y al otro por darnos este regalo una tarde de febrero como hoy. Deciros que va a haber preguntas después, así que os animamos a que escuchéis, que estéis atentas y atentos, y que después aprovechéis al máximo de la vida. ¿Vale? Bienvenidos y adelante. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por venir y, por supuesto, a Eduardo. Muchas gracias, María, por palabras. Bueno, ¿por qué proponíamos este libro? Al final, pues yo creo que también, aparte porque Edu, yo le conozco, me llamo Edu, en confianza desde hace muchos años, siempre, pues bueno, en diferentes foros, yo creo que sus reflexiones, pues calmadas y muy bien analizadas a mí siempre me han gustado mucho, y creo que en un momento en que la política pues se basa sobre todo en redes sociales, en tertulias rápidas y muy faltas de argumentos de fondo, pues que una tarde como la de hoy podamos compartir todas y todos reflexiones sobre la política en general, sobre nuestro partido, cosas buenas, cosas malas, que yo creo que estamos en confianza, cosas que mejorar, pues yo creo que siempre es muy positivo. El formato que le hemos propuesto a Edu, bueno, es un poco una charla, es decir, no que suelte aquí el pobre su discurso, bueno, tratar diferentes temas que los pueda analizar y, por supuesto, como ha dicho María, el que podáis formular preguntas o reflexiones para que los podamos compartir con él todas y todos. Así que, bueno, no sé si Edu quieres presentarte, hacer una introducción sobre el por qué quisiste comenzar con Lucha de Tribus, y luego ya pues entramos a lo Bueno, antes de nada, gracias a María y a Jorge por la invitación y a la agrupación del Partido Socialista de Barajas. Es un placer estar aquí esta tarde de febrero con vosotras y vosotros. El libro, bueno, o sea, ya habéis hecho de mí una presentación, a mí tampoco me gusta mucho hablar de mí, o sea que me omito el resto, ¿no? El libro está concebido en un principio como una especie de ensayo que aborde un poco la persistencia de la disputa izquierda-derecha, si ese eje sigue siendo óptimo para hablar de la política en la actualidad y este tipo de cosas que también tuvieron su momento de apogeo. Yo esa idea inicial la llevé luego un poco más allá a lo que ha sido el libro, que al final está, yo creo, concebido un poco como un mapa de la batalla política y cultural actual. El libro, para los que lo hayáis leído o lo leáis en el futuro, está dividido en tres bloques principalmente. Un primero que es un poco análisis del escenario, del tablero político. Un segundo bloque que es más ya de esta batalla política y cultural, pues en torno también a varios conceptos que aparecen en disputa. Y un tercer bloque que es también, bueno, un poco a modo, no sé si final, pero se sale ya un poco de los otros dos y abordo dos temas que para mí son centrales en la política actual, que es los hiperliderazgos, como una... O sea, no tanto como si son buenos o malos, sino como una característica absolutamente fundamental de la política actual,
y la mediatización, ¿no? Antes has hecho alusión al tema de las tertulias y estas cosas, pues bueno, también está ahí presente. Y si quieres, incluso puedo empezar un poco por ahí también. Claro. La parte de mediatización también me resultaba muy interesante, porque bueno, más allá de igual académicamente, profesionalmente, sí me dedico más a la comunicación política, pero sobre todo porque creo que, y eso también está presente en todo el ensayo, en todo el libro, la política que estamos viviendo, o el momento político histórico, creo que no se entiende sin la crisis de 2008, ¿no? Y con la crisis de 2008, en el caso particular de España, tras también el malestar que empieza a explotar ya de una forma mucho más contundente en 2011 con el 15M, luego la aparición de nuevos actores como pudo ser Podemos, pues bueno, en aquel momento, sobre todo en torno a 2011, hay un aumento también, aparecen programas que podemos calificar pues, de infoentretenimiento, todos conocemos muchos, ¿no? Al Rojo Vivo y todo este tipo de tertulias, que bueno, están muy bien y ocuparon su espacio televisivo, o algunos incluso desaparecieron por el camino. Había, como digo, una demanda importante, pero esa mediatización también de la política, con un formato bastante de espectáculo, que yo hago ahí una transición casi entre ese formato. Primero tuvieron los programas del corazón con Tómbola en su momento y Sálvame, luego los programas de fútbol, el Chiringuito, ¿no? Todos hay dos hileras enfrentados, y eso lo acaban reproduciendo las tertulias políticas, donde el espectador identifica muy claramente a sus tertulianos, sus periodistas, y cuáles son los del otro bando, ¿no? Y además, si no los identificas, no te llevan perfiles neutros, ¿no? En su momento te llevaban a un Eduardo Inda otros personajes por el estilo. Pero bueno, en resumidas cuentas, eso es un poco el tronco del libro, con ese final, como ya digo, de liderazgos y mediatización, y muy deudor todo el escenario de esa crisis de 2008. Para quienes queráis leer el libro y todavía no lo tengáis, pues por supuesto animaros a que lo compréis en las librerías del distrito, para que apoyemos a las librerías y al comercio de proximidad. Bueno, uno de los temas que además muchos de aquí lo habéis vivido en vuestras propias carnes, con el que empieza Edu, es el tema del mito de la transición, ¿no? Y por qué llamarlo así cuando al final es algo que está un poco en el imaginario colectivo, y muchas veces a lo mejor incluso has dibujado de cómo fue. A mí me gustó mucho que empeces con este tema, porque tuve una discusión familiar hace poco muy intensa entre mi padre y mis padres y mi hermano, y yo estaba ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Como analizando un poco una postura y la otra, y cómo al final, si se nos permite, sobre todo a la gente más joven que no vivimos la transición, analizar a posteriori este hecho, que es sobre el que se basa nuestro sistema político actual, y al que tantas veces se hace referencia, ¿no? Para hablar de consenso y otro tipo de temas. ¿Y hay pregunta o cuento? No, sí, bueno, no, si se nos permite, como gente joven... Bueno, o sea, como decía, el primer bloque es un poco radiografía también del escenario, y cómo el propio, o sea, algunas condicionantes del propio sistema institucional afectan luego también al comportamiento de los actores o a la acción política, ¿no? Otra de las cuestiones que luego tocaremos puede ser Ciudadanos, la desaparición, o los espacios para terceros actores en cada uno de los bloques actuales, como el sistema electoral, pues por ejemplo, ya adelanto que prácticamente no lo permite, ¿no? Bueno, entonces, como el primer bloque está un poco enfocado en esa radiografía del escenario, o este concepto o definición que tanto se usa en los últimos años del tablero, pues era por empezar un poco con, no tanto como la transición como un mito en sí misma, sino con el consenso como mito fundacional del sistema político, ¿no? Hay una parte que es muy más teórica o más de ciencia política y demás, de que, o sea, todo sistema político, todo régimen político tiene un mito fundacional, ¿no? Tú vas
a Portugal, vas a Lisboa, paseas por Belén o al lado del Tajo y tienes un puente que te atraviesa desde Lisboa hasta el otro lado, que se llama 25 de abril, ¿no? No se llama 25 de abril por casualidad. El 25 de abril es la Revolución de los Claveles, y la Revolución de los Claveles no deja de ser también, a su vez, el mito fundacional del sistema actual democrático. Las peculiaridades que para mí tiene el tema del mito fundacional del sistema democrático o el sistema político del 78 es que, claro, la dictadura finalizó como finalizó y se busca, pues bueno, un mito fundacional de una forma directa o indirecta, pero que pasa por el consenso. O sea, digamos, hay una parte que es normal, todo sistema político tiene su mito fundacional. Cuando estudiabas Roma en el instituto, te hablaban de Rómulo y Remo, ¿no? Hasta ahí más o menos normal. Lo que pasa que, claro, por las particularidades del final de la dictadura y el origen del sistema democrático, la transición, etcétera, que pues, muchos de aquí conoceréis incluso mejor que yo porque lo habéis vivido, pues se articula, se empieza a construir una idea de mito fundacional en torno al consenso, los grandes acuerdos, muy vinculado también a los pactos de la Moncloa y, como todo mito fundacional, pues vinculado a figuras históricas a las que se les atribuye casi la obra a ellos en solitario, ¿no? Y bueno, por ahí empieza un poco el libro. La parte también que yo lo vinculo con el momento actual es como la idea de esa vinculación con el mito fundacional sigue operando en el debate político público y con algunos... O sea, el libro lo que tiene también es que esto es muy cosa también de la editorial encima de uno, pidiendo un libro muy divulgativo, con muchos ejemplos. O sea, yo traigo también a colación muchos ejemplos del debate político como... unos y otros, incluso desde la izquierda y la derecha también, se utiliza el consenso más que como valor, como herramienta para atizar al adversario político, ¿no? O mismamente, bueno, estamos aquí en una agrupación socialista, hay un momento con la moción de censura exitosa de Sánchez o la investidura o investiduras posteriores en las que, bueno, hay grandes acuerdos con muchas formaciones políticas, pero automáticamente aquello se denomina gobierno Frankenstein, ¿no? Entonces, pues bueno, ese tipo de contradicciones y de utilizaciones es un poco lo que abordo en ese capítulo. En esta parte también hablabas, que yo os he adelantado un poco con el tema de Ciudadanos, de, si precisamente, ¿no?, el título del libro lo dice, entre la izquierda y la derecha, ese espacio que siempre se dice y que es un poco el Guadiana, que aparece y desaparece, que es el centro político liberal. Bueno, depende de, que ha tenido pues varios ejemplos, ¿no?, del CDS, el Partido Reformista Democrático, UPyD. O sea, realmente sí existen otros países, pero en España es un espacio que está condenado a, si vuelve a aparecer, que dure poco tiempo. Sí, o sea, sí, pero más por el propio, yo creo que por el propio sistema institucional, ¿no? En cuanto al Estado descentralizado, y ahora explico por qué, y el propio sistema electoral. O sea, creo que el sistema electoral actual, con las provincias como distrito electoral, con todo el sesgo que genera, sobre todo para partidos minoritarios de ámbito estatal, esto que muchas veces se atribuye a DEON, pero no es DEON, es el tamaño de la provincia, es decir, los escaños que se reparten en cada provincia y el sistema cuasi mayoritario que genera en las de menor tamaño, pues creo que es un sistema electoral, y a los hechos me remito, que no deja espacio más allá de dos partidos en el mismo bloque en la política actual. Ciudadanos desapareció, Más País fracasó en su intento, y Ciudadanos no solo desapareció y fracasó, sino que a su vez fue, aunque no en el mismo espacio ideológico, sí sustituido por otra fuerza dentro del bloque, que fue la irrupción de Vox. Entonces, creo que está muy, muy vinculado a eso. O sea, el tema de Ciudadanos de la desaparición, o sea, yo creo que lo que hubo también es errores estratégicos y de objetivos. Al final los partidos
a grandes rasgos, y no me quiero poner aquí muy profesor de universidad, pero a grandes rasgos tienen 3 objetivos entre los que fluctúan, ¿no? Que es votos, ocupar puestos de gobierno y aplicar políticas públicas. Si tú en un momento determinado priorizas completamente intentar tener más votos, no por tener más votos en sí, sino en este caso priorizas competir con el Partido Popular para sustituirlo, creo que ahí estuvo un poco el primer éxito y a su vez la caída posterior, ¿no? Porque seguramente estiró demasiado el chicle sin tener sustento. Y la otra variante, yo creo que es el sistema descentralizado, porque te genera poder territorial. Y ese poder territorial también tiene consecuencias en el sistema político y sobre todo en el sistema de partidos. O sea, yo creo que un elemento fundamental por el que Podemos no fue capaz de superar o sustituir al PSOE en su momento y luego Ciudadanos al PP, incluso ahora Vox al PP, es porque PSOE y PP tienen un poder territorial que las formaciones nuevas no han conseguido y que tienen muy difícil también conseguir. Incluso si nos vamos más atrás, la UCD desaparece antes de que exista ese poder territorial. Justamente hablabas del tema del poder regional. Justamente en estos últimos años, por el tema de la España vaciada, la crisis demográfica y demás, han surgido varios partidos se agrupan en la España vaciada, es verdad que es un poco meterlos ahí todos juntos, en Cuenca, en Soria, en diferentes provincias. ¿Cuál crees que puede ser el papel de aquí a medio largo plazo de estos partidos? Si pueden tener su relevancia a nivel nacional, como tú, Teruel, existe, por ese voto decisivo, ¿no? A favor de la investidura de Pedro Sánchez, o simplemente van a focalizar su poder y sus políticas en nivel provincial o incluso local. O sea, resoplo porque yo creo que poco más, ¿no? O sea, en un momento inicial sí pareció que podía tener cierta potencia. Es cierto que al final había una característica importante que era, y tiene vinculación también no con el poder territorial, sino en este caso con el tema de la organización, que también sería otro elemento a tener en cuenta en estos partidos que han ido surgiendo. Las plataformas de la España vaciada tuvieron recorrido electoral en territorios donde en forma asociativa llevaban implantadas mucho tiempo, que fue Teruel, Soria. El caso de León sería un poco distinto, porque ahí sí hay una formación política con más trayectoria y hay también otro tipo de reivindicación, no solo el abandono, es el abandono, pero también vinculado al tema autonómico. Pero bueno, a día de hoy yo creo que está un poco más, bastante más diluido. Pero a su vez sí es cierto que ha habido un componente de territorialización de la política, de votar mucho más también igual en algunos ámbitos en clave local, con liderazgos también territoriales y vinculado a esta idea de poder territorial. Hay otra cosa que también yo creo que ha venido afectando a los partidos políticos, incluso internamente, ¿no? Ha habido momentos en los que el líder nacional del partido estaba en la oposición y no en el gobierno, y líderes territoriales que sí tienen el poder también a su vez institucional, pues mediáticamente y a nivel incluso orgánico, atesoraban, no sé si más poder, pero al menos una mayor proyección de poder. O sea, y creo que eso también fue algo generalizado. Le pasó al propio Partido Socialista allá por la primera etapa de Sánchez, le pasó a Pablo Casado y no sé hasta qué punto le está pasando a Feijóo. ¿Crees que en torno al tema del abandono territorial, crees que cuando han estado en el gobierno tanto los dos grandes partidos no han tenido en cuenta esto, el reto demográfico, la falta de infraestructuras y demás? Lo digo porque muchas veces, por ejemplo, en el tema, es un tema que a mí me encanta, el tema ferroviario, por ejemplo, siempre al PSOE le echan cara que en el año 85 cerró cientos de kilómetros de vías de tren. En ese mandato anterior. La familia de mi madre es de Benavente, entonces. Sí, yo, por ejemplo, en mi caso, pues conozco más la línea de Cuenca, que se cerró también bajo un gobierno nuestro. Y no sé si crees que hay, por ejemplo, en nuestro caso, el Partido Socialista tiene todavía un reto muy importante a la hora de poner el foco en el reto demográfico y en la lucha de los territorios. ya, no te lo estoy poniendo fácil. No, o sea, a ver, creo que el problema no es... o sea, hablabas de las plataformas estas, ¿no? Las plataformas estas, cuando surgen, yo creo que hay una
cierta equivocación en la percepción mediática y también, bueno, esto es igual muy vinculado a Madrid, pero el agravio que canalizan estas plataformas como Teruel existe y Soria ya, no creo que sea tanto el de los pueblos de 200 habitantes, ¿no? Creo que el problema es el agravio de las capitales de provincia, las pequeñas y medianas ciudades en los que la vida, sobre todo ya más, igual tiene un componente mucho más generacional pues de gente que está entre los 30, 40, etcétera. La vida se vuelve inviable, entre comillas, porque profesionalmente igual no puedes desarrollarte. Yo soy de Asturias, podría contar mil cosas. Entonces, creo que también lo que explotan es ese agravio, porque existe en grandes partes de los sectores, pero creo que no es tanto la despoblación de los pueblos, ¿no? Sí, con el caso de Valladolid en Castilla y León. Sí. Siempre hay 8 provincias contra una. Hablabas de que en el segundo apartado de términos, ¿no? Que quizás que tradicionalmente a lo mejor se han atribuido a la izquierda, como puede ser la libertad, y que ahora ha sido la derecha la que ha conseguido arrebatar esa bandera, concretamente en Madrid, que es un caso que por desgracia conocemos mucho. ¿En qué momento hemos dejado que este tipo de banderas las coja la derecha, cuando realmente ha sido históricamente durante casi 2 siglos de la izquierda? Y antes de meterme en eso, una cuestión de lo anterior también es, y vuelvo al sistema institucional, es que, por ejemplo, todo el tema de representación, ¿no? Al final, el diputado de Zamora del PSOE o el PP muchas veces también va al Congreso y hace política nacional como es normal, ¿no? O no es del territorio siquiera muchas veces. Bueno, eso pasaba más antes. El problema yo creo que es que el Senado es una reforma pendiente de forma eterna y no actúa como una verdadera cámara territorial en un Estado descentralizado, ¿no? Y seguramente muchas de esas cuestiones tendrían bastante más canalización si el Senado fuese una cámara territorial, como digo. El tema de la libertad. U otro término. La libertad, en lo que más nos toca en primera. Bueno, el tema de la libertad en Madrid, además, es muy interesante porque seguramente una de las campañas de la derecha y el neoliberalismo, muy vinculado en este caso al Partido Popular, ha hecho una campaña en su momento bastante exitosa en el contexto de post-crisis de la pandemia, ¿no? Pero bueno, en términos generales o globales, estamos viendo que el término libertad ha sido absolutamente desvirtuado. Además, lo utiliza gente que está en contra de la libertad, pero sí también es muy significativo cómo, y más en el caso español, la libertad, volvemos un poco a la época de la transición, estaba muy vinculado a las fuerzas de la oposición democrática a la dictadura, mayoritariamente progresistas o de izquierdas, y en la actualidad es un concepto que la mayor parte de la gente o tiene una idea muy vinculada al tema de libertad económica o está muy vinculado ya a la explotación que la derecha hace de ello frente a una progresía que te quiere censurar, ¿no? Lo vemos en Trump o lo vemos en Ayuso. Y yo creo que llega hasta tal punto que por eso también tenemos una campaña. Esto lo explicaba el otro día a alumnos de comunicación institucional. Les ponía de ejemplo la campaña actual del gobierno. O sea, no es tampoco inocente que haya en este momento una campaña por el 50 aniversario de la muerte de Franco que se llama 50 años en libertad, ¿no? Es un intento también de resignificar un poco este concepto, de disputarlo al menos. Y vamos a hablar ahora de un término que además tú le dedicas un capítulo que es al contrario, ¿no? Que es un término que se asocia a la derecha y que ahora, por ejemplo, lo vemos en Reino Unido, se está reivindicando, entre comillas, por parte de la izquierda, que es el término de la seguridad. Si realmente la izquierda no puede luchar por la seguridad, por apropiarse de ese término. Claro, es que si a ti te pregunto o preguntamos al auditorio qué entienden por seguridad, la mayor parte de la gente suele vincularlo automáticamente a seguridad pública, ¿no? O sea, yo lo que planteo igual es muy utópico, pero sobre todo, volviendo un poco a ese contexto post-crisis 2008,
o sea, sí veo ahí una oportunidad igual perdida de haber intentado disputar el concepto de seguridad vinculándolo a... O sea, la crisis de 2008 genera muchas consecuencias negativas económicas, pero también genera... yo soy de la generación que soy y no puedo evitar pues, una crisis de expectativas, de horizontes, muy también vinculado a lo material, pero también vitales, profesionales, etc. Entonces, creo que ahí hubo un momento que igual se podía haber disputado, o hay terreno para ello, para hablar de seguridad más en términos de certezas, de poder ir al médico, o que si pierdes tu empleo tengas una protección de desempleo X tiempo para que te reubiques, ¿no? O sea, ese tipo más de seguridad vinculada a la idea de estado de bienestar. Pero bueno, a día de hoy es una cosa muy patrimonializada por la derecha, que además no solo la explota de forma neutra, sino que la vincula con otros conceptos. Hace unos meses la cuestión de la inmigración de repente estaba casi el primer problema de preocupación en el FIS, porque se habían pasado un mes entero en los medios hablando de inmigración ilegal, pero es que no hablan de inmigración ilegal en términos vinculados, por ejemplo, a cuestión humanitaria. Hablan de inmigración ilegal. Vox, por ejemplo, te habla de inmigración ilegal vinculada a una noción en el imaginario colectivo de que te va a generar automáticamente inseguridad pública, ¿no? O el tema de la ocupación, sí. Este tema ficticio. Menos para las empresas de alarmas que vas a por el pan y te ocupan la casa. Que bueno, eso es otro tema también que juega con las percepciones de la gente, porque el otro día había una encuesta que decía el problema real de la ocupación afecta al 0, no sé qué %, pero para el 50% de la población es un problema, ¿no? Y por ahí vienen luego, pues bueno, eso tiene también muchas consecuencias en discursos, en resultados electorales. En Italia, el tema de la inmigración, como Italia le pasa como a España, pero en su momento también de una forma pues bueno, más central o más anticipada que lo nuestro, Italia era entrada de inmigración a Europa. O sea, mucha gente que entraba por Italia no se quedaba en Italia. Entonces, como era puerta de entrada, la percepción de la ciudadanía italiana respecto a la inmigración era estaba muy desvinculada de la realidad. Y luego un tema que es más espinoso, que además yo creo que nos afecta en exclusiva a la izquierda o nos enfrenta dentro de la izquierda, es el tema del feminismo, que además yo creo que hay muchas veces la derecha nos gana la batalla en cuanto a que, por ejemplo, en candidaturas, ¿no? Siempre dicen la primera presidenta del Senado fue mujer, fue Esperanza Aguirre, la primera candidata de la Comunidad de Madrid fue del Partido Popular. Es decir, si el Partido Popular ha conseguido en muchas ocasiones quizás quizás no arrebatarnos el término, ¿no? Pero ganarnos un poco la carrera en cuanto a empoderar a mujeres respecto a lo que hemos hecho nosotros y luego otros partidos de izquierda. Sí, bueno, hay un capítulo dedicado al feminismo, o sea, no como teoría feminista, que no me atrevería a meterme ahí, o sea, porque no soy experto en ello ni nada, ¿no? Lo que pasa es que si lo traigo a colación en la misma línea que el resto de conceptos, ¿no? La cuestión feminista o el movimiento feminista tienes un momento de explosión o cúspide de la ola, sobre todo con las movilizaciones de 2018, y en aquel momento pues se vuelve, por decirlo de alguna forma, hegemónico. Entonces ves a partidos de derechas, Ciudadanos en aquel momento estaba pues bueno, con cierta fortaleza también, pero se ven como obligados a querer ser parte, ¿no? Pero cuando ya empieza la ola reaccionaria, esta que vemos ahora muy bien, por ejemplo, con los votantes hombres jóvenes que adoptan el discurso de Vox como una cosa rebelde y punky, empezamos a ver cómo sectores de la derecha pues, giran, muchos del PP, giran hacia esos posicionamientos, ya no de querer ser parte y asumirlos porque te están casi obligando a ello por, ya digo, la aceptación tan enorme que está teniendo en la sociedad española, sino que
apelan pues, precisamente a esos sectores que lo ven con temor, agravio, ya digo, como hombre blanco de mediana edad o joven, ¿no? Pero claro, en ese momento, por ejemplo, también, pues con ese giro que digo, tienes a Ayuso criticando el feminismo o intentando hacer una caricatura. O sea, lo que planteo es, o analizo, describo es ese contraste dependiendo del momento y dependiendo también la fortaleza o la aceptación, ¿no? Igual que ese otros, ¿no? Hemos visto, ya que estamos aquí casi en una agrupación del Partido Socialista, hemos visto en su momento al Partido Popular querer confrontar desde posicionamientos reaccionarios el matrimonio entre personas del mismo sexo y hemos visto posteriormente aceptarlo y punto, ¿no? Y muchos de ellos, pues bueno, haciendo uso de ese derecho, lo cual es bueno en términos de sociedad. El tema que abordas en el capítulo final, que a mí es de los más interesantes del libro, que es el de los hiperliderazgos, las primarias, que además a nosotros nos afecta de primera mano. ¿Cómo crees que nos ha perjudicado como partido, aunque es algo que afecta a todos los partidos, no es solo cuestión del nuestro, que yo creo que, por ejemplo, ahora se ven voces disonantes y, bueno, yo creo que todos estamos pensando en la misma persona, el mismo presidente autonómico, y se ve como algo muy negativo, ¿no? El que haya voces disonantes dentro de un partido como el nuestro, que, por ejemplo, que es federal y tendría que ser mucho más plural, teóricamente. Bueno, ahí hay un melón que no sé si meterlo, ¿no? Porque antes hablábamos de los liderazgos territoriales y el momento me parece muy interesante porque con la pérdida del poder institucional en 2023 hemos entrado ahora en una fase de reconstrucción de liderazgos territoriales con gente desde el gobierno. O sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo, quiero decir que es muy distinto a las fases anteriores y que seguramente también, si se produce en este momento, igual es porque el Partido Socialista, por ejemplo, internamente, con la implementación de las primarias, también ha cambiado sustancialmente, porque creo que también es una cosa que ha afectado a todos los partidos que han implementado primarias, sobre todo en el caso europeo, el caso anglosajón o sudamericano, yo creo que tiene muchas más componentes diferenciadores. Pero sí creo que hay una parte que o sea, convierte la legitimidad, la cambia, ¿no? O sea, el secretario general del Partido Socialista antes tenía una legitimidad que emanaba del Congreso Federal, pero es que ahora emana de las bases. O sea, no es que sea mejor o peor, simplemente es de una naturaleza distinta, ¿no? Y eso genera, pues, que los órganos intermedios yo creo que se han visto afectados o incluso socavados. Pero también, o sea, también creo que es muy del momento histórico. En cuanto a que los hiperliderazgos creo que es una... O sea, no es... ¿Te gustan los hiperliderazgos? O sea, no es que no me guste o no me guste, es que creo que a día de hoy para competir políticamente son absolutamente necesarios, ¿no? Y no tienen por qué ser malos en sí mismos, pero... Y está muy vinculado, y por eso está dentro del mismo bloque en el libro, porque es una cuestión que está muy vinculada a la mediatización. Las teles les interesa personalizar todo, los medios de comunicación también, las redes sociales, si veis los perfiles del PSOE o de Sánchez o de Partido Popular y Feijóo o de cualquier otro, o Sumar o Yolanda Díaz, veréis que los seguidores en una cuenta y otras son mucho mayores en las cuentas de las redes sociales de las personas, salvo que la persona acabe de llegar y el liderazgo esté en construcción, pero por lo general es así. Y creo que tiene mucho que ver también con eso. Y muy vinculado, como digo, al escenario post-crisis de 2008, en el que la ciudadanía, a grandes rasgos, vive con cierta incertidumbre. Hay sectores pues, de la población que tienen temor pues, a la inmigración, al desempleo, al feminismo, a los cambios sociales, culturales, y buscan también pues, hombres fuertes, ¿no? No quiere decir que todo hiperliderazgo tenga que ser hombre fuerte, no. Pero me refiero que es muy producto también del contexto histórico, al menos desde mi punto de vista.
Bueno, hemos hecho un repaso muy rápido por el formato del acto de 230 páginas que de verdad que dan para mucho, de un montón de reflexiones que yo tenía aquí anotadas, pero es que no se pueden abarcar y que desde luego es un libro que os recomiendo muchísimo. Yo creo que si te apetece, Edu, aunque te pongamos en algún que otro aprieto, vamos a abrir un turno de preguntas, reflexiones que tengan. Estamos aquí en confianza, no pasa nada.